Dímelo, mi gente. Aquí estamos en un día más, en otro episodio más, mi gente. El tema de hoy es uno que ya he traído anteriormente, pero visto y expresado desde otra perspectiva. Hoy lo quiero tocar desde una perspectiva diferente, una perspectiva más amplia, más científica y más racional, utilizando la ciencia y el arte como mis principales bases al momento de tocar este tema. Así que, sin más que decir, los dejo con mi asistente para que se presente y presente de paso el tema de hoy, que prometo yo va a ser uno sumamente interesante. Desde ahora les voy dejando una pista. El tema es una respuesta que la humanidad ha estado buscando desde siempre y que ha estado intentando obtener utilizando diferentes medios que llamamos arte o ciencia. Así que ahora sí, los dejo con nuestro asistente. Muchas gracias. Y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Sí O'Neill. Hoy no venimos a defender una religión, ni a desacreditar una teoría científica, ni tampoco a afirmar que una corriente filosófica posee la verdad absoluta. Hoy queremos hacer algo mucho más interesante. Detenernos por un momento y hacernos una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde que nuestros primeros antepasados levantaron la vista hacia el cielo. ¿Qué es aquello que todas las religiones, filosofías, ciencias y expresiones artísticas parecen estar intentando comprender? Porque cuando uno observa la historia con cierta perspectiva, descubre algo curioso. Civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí terminaron formulando preguntas sorprendentemente parecidas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Qué es la realidad? ¿Existe un propósito? ¿Qué significa estar consciente? Y aunque las respuestas sean muy diferentes, las preguntas permanecen. Tal vez esa sea la constante más fascinante de nuestra especie. No dejamos de buscar. Hoy recorreremos ese camino desde distintos ángulos. Hablaremos de ciencia, de filosofía, de religión, de matemáticas y de arte. No para enfrentarlas entre sí, sino para preguntarnos si, en el fondo, todas podrían estar intentando describir el mismo misterio utilizando lenguajes diferentes. Porque quizá la diferencia entre una ecuación, una pintura, una sinfonía o una oración no esté en aquello hacia lo que apuntan, sino únicamente en la forma en que intentan expresarlo. Y con esa pregunta sobre la mesa, te devuelvo el micrófono para comenzar este viaje. Entonces, mi gente, un punto importantísimo que hay que tocar para darle comienzo a esto. A esa verdad se le pueden poner muchos nombres, ¿verdad? Como la famosísima verdad absoluta o entender cómo funciona la realidad. Pero por alguna razón no se le pone un nombre, no se le da una expresión o un nombre específico para tú decir, pues mira, caramba, de lo que estamos hablando es esto o de lo que estamos hablando es lo otro. Por eso la pregunta siempre queda en el aire, ¿no? O sea, ¿cuál es esa respuesta que estamos buscando y que la buscamos utilizando todo lo que tenemos como herramienta? Matemáticas, arte, etcétera. Incluso la música. ¿Por qué lo digo? Porque cuando estamos explorando esto, si yo dijera, pues mira, están buscando el por qué y el para qué de todo, pues lo estaría dejando ahí, ¿no? O sea, estaban buscando el por qué y el para qué de todo. Y como que dejaría esa frase en el aire y le daría un enfoque específico a esa frase. O le daría un enfoque específico a lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando dejamos la pregunta en el aire y decimos, pues mira, estamos buscando algo, la pregunta se queda así, pues mira, estamos buscando algo. Tal vez es una verdad absoluta o tal vez es otra cosa que no sabemos cómo expresar. Tal vez es Dios o tal vez sea lo que sea. El punto de esto es que hemos utilizado todas las herramientas que tenemos como humanidad para darle una respuesta a eso que estamos buscando. Y comenzando con la perspectiva matemática, dándole un comienzo a esto con la perspectiva matemática, es importante entender que cuando nosotros miramos una ecuación y la comparamos con una pintura artística, mi gente, se parecen mucho más de lo que uno cree.
¿Por qué? Porque el arte también utiliza matemáticas, solamente que expresada de otra manera. Y la matemática también puede ser arte. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a un matemático te va a decir, es que esta ecuación matemática es tan bella que cuando tú la miras en la pizarra, sus resultados y las herramientas que te permite esta ecuación, o las múltiples herramientas que tú utilizas para resolver esta ecuación, todo queda tan bello en esa pizarra que aunque tú no entiendas qué es lo que estás leyendo, tú ves tantos números y tantos símbolos que la ecuación es una expresión de arte en sí misma. ¿Qué pasa? Que lo mismo pasa con el arte. Cuando tú miras una pintura, tú dices, caramba, el artista, el pintor, buscó expresar algo a través de esta pintura, buscó decir algo a través de esta obra. Y aunque sea difícil de creer, en esos casos también hay elementos matemáticos. Podrían ser el patrón de una pintura, es decir, el patrón de ciertos colores, el patrón de ciertas difuminaciones o de ciertos elementos presentes en la pintura que el pintor utiliza para dar un mensaje de manera indirecta, para decirte, mira, este es mi mensaje, pero te lo tengo que expresar de manera indirecta o de manera directa según el contexto histórico en el cual estuvo hecha esa pintura, para pues quizá yo no ponerme en peligro o no enfrentar las problemáticas sociales más amplias de esa época. Y por ende pues dejo este mensaje para épocas futuras o para alguien de mi época presente que sea capaz de entender ese mensaje. Y ahí es donde está lo bello de todo esto, que dentro de una está la otra. ¿Por qué? Porque si ya entendemos que dentro de una está la otra y entendemos que se complementan y se hacen presentes una dentro de otra, intentando darle significado a lo mismo, podemos saber y entender que tal vez, y solo tal vez, tanto el arte como las matemáticas son diferentes lenguajes que buscan darle respuesta a la misma cosa, e incluso tal vez no estemos hablando de lenguajes diferentes, sino que estemos hablando del mismo lenguaje, pero que por falta de conocimiento en la época en la cual nos encontramos ahora mismo, pensemos que de hecho son lenguajes diferentes cuando en realidad son el mismo lenguaje. Lo que pasa es que expresado y ilustrado de diferente manera. Y esto es importante porque cuando vemos y buscamos el conocimiento y analizamos un poquito el conocimiento oculto que se mueve por el mundo, mi gente, nos enfrentamos a una realidad. Y es que muchos de nosotros podemos pensar, ay caramba, la gente mata por dinero, o la gente es capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Yo ahí voy a cambiar la palabra. La gente mata por información y conocimiento, y la gente hace lo que sea por obtener esa información y ese conocimiento. Porque quien tenga acceso a esa verdad, pues tiene acceso al control de todo. Por eso cuando nosotros vamos escalando en la escala social o vemos un poquito cómo se comporta estos círculos sociales más poderosos, vemos que obviamente la preocupación no es el dinero, porque el dinero después de cierto límite, después de cierto punto, deja de ser una preocupación. La preocupación se vuelve la información. Y claro, aquí está otro maravilloso misterio que en verdad está relacionado con lo mismo. Porque cuando estas personas de alto poder, no solamente económico, sino de alto poder a nivel influencia, personas que mueven masas, que tienen mucha influencia y que su palabra tiene un peso increíble, invierten la mayoría de su tiempo y la mayoría de su fortuna buscando esta respuesta. Entonces,
para eso es que se utilizan las bases de datos. Porque para todo esto yo necesito una cantidad absurda de información. Da igual si es información de las personas o da igual si es información bancaria, lo que sea, no importa. Es información. ¿Y para qué yo necesito esa información? Porque con esa información yo trato de entender el mundo que me rodea y en base a los conocimientos que yo estoy adquiriendo, quién sabe dónde, porque de lo que hacen estas personas se sabe muy poco, yo utilizo eso como guía para entender y buscar esa verdad absoluta o eso que no tiene nombre, y en base a eso yo no solamente me respondo preguntas, sino que también soy capaz de tener más poder del que ya tengo. Por eso, cuando hablamos de las diferentes logias existentes como la masonería, los rosacruces, etc., esto es un tango, esto es un baile eterno, esto es un tango eterno, mi gente. Esta gente tiene una lucha, tiene una guerra por el conocimiento que nosotros no nos damos cuenta, pero está ocurriendo enfrente de nuestras narices. Pero claro, una guerra disfrazada, pues su objetivo es que no se note, porque los elementos usados en una guerra no necesariamente tienen que ser bélicos, sino que también pueden ser psicológicos, pueden ir un poquito más hacia la manipulación, la influencia, etcétera. O sea, aquí no hablamos de algo que yo te pueda decir, pues mira, estas logias usan armas para pelear, porque la verdad es que no es así. Esta gente son muy inteligentes y esta gente sabe lo que hacen y entienden que no se necesitan usar armas en una guerra como esta. Y ahí acabas de tocar un punto que merece un pequeño matiz, porque puede hacer la reflexión todavía más sólida. Es cierto que el conocimiento ha sido históricamente una fuente de poder. Quien comprende mejor la navegación domina los océanos. Quien comprende mejor la física desarrolla nuevas tecnologías. Quien comprende mejor la medicina salva más vidas. En ese sentido, conocimiento y poder siempre han estado relacionados. Pero también conviene distinguir entre dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento que busca comprender la realidad y está el conocimiento que busca controlar la realidad. No siempre son lo mismo. De hecho, muchas de las grandes figuras de la historia perseguían el conocimiento por simple curiosidad. Querían entender el universo, no necesariamente dominar a los demás. Ahora bien, es cierto que existen organizaciones, gobiernos, universidades, empresas y grupos privados que invierten enormes cantidades de recursos en investigación. Pero eso no implica automáticamente que todos compartan un mismo objetivo oculto o una única búsqueda secreta. Muchas veces compiten por avances científicos, tecnológicos, económicos o estratégicos, y otras veces colaboran. La realidad suele ser más compleja que una sola narrativa. Lo interesante de tu planteamiento no es pensar que existe una organización que posee la verdad absoluta, sino preguntarnos por qué la humanidad lleva miles de años acumulando conocimiento sin dejar de hacerse las mismas preguntas fundamentales. Porque cada descubrimiento resuelve un misterio y abre 10 más. Y quizá ahí reside la paradoja. Cuanto más aprendemos, más evidente se vuelve la inmensidad de lo que aún ignoramos. Tal vez por eso la ciencia nunca deja de investigar, la filosofía nunca deja de preguntar, el arte nunca deja de crear y la espiritualidad nunca deja de buscar significado. No porque hayan fracasado, sino porque el misterio parece expandirse al mismo ritmo que nuestro conocimiento. Y esa podría ser una de las características más extraordinarias del ser humano. No solo acumular respuestas, sino conservar la capacidad de seguir formulando preguntas. Host, te regreso el micrófono. Entonces, ¿por qué esto es tan bello? ¿Y por qué lo comparo con una guerra? Porque obviamente esto es una competencia. Esto es una competencia porque quien tiene más conocimiento domina. Y como dijo nuestro asistente, hay diferentes tipos de personas con diferentes tipos de objetivos que buscan el conocimiento, pero vamos a ser honestos, mi gente. En este mundo
hay que saber cómo se mueven las cosas y cómo funcionan. Hay que tener un alto grado de malicia al momento de uno actuar. Y un alto grado de desconfianza para tú decir, ok, ¿por qué esta persona me dice esto? O ¿por qué esta persona busca esto? ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy las personas que buscan el conocimiento para dominar son las que prevalecen. Yo con esto no quiero dar rienda suelta a esa famosa teoría que dice, oh Dios santo, el mundo está dominado por el mal. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que también existe este segundo tipo de personas que buscan el conocimiento para tener poder, control y dominio sobre otros. Ahí es donde radica la guerra. ¿Por qué? Porque en ambos tipos de logias y en todos los tipos de logias existentes en la humanidad y organizaciones que buscan el conocimiento, existen estos dos tipos de personas. Entonces, ahí es donde se vuelve complicado el asunto. Porque da igual cómo tú lo expreses, o cómo tú lo digas, o cómo cuando tú envías un mensaje para intentar cifrar una información que a lo mejor es simple conocimiento matemático y no quieres que otro lo descubra, pues te envías el mensaje cifrado, está bien. Y te lo interceptan. Y en lo que te lo interceptan, su interpretación y descifrado va a tomar tiempo, pero como quiera, en algún momento lo van a descubrir. Entonces, podríamos decir que también depende del tiempo y la época en la cual esto se esté discutiendo. Porque, ojo, aquí no estamos hablando de que haya conocimiento que sirva o conocimiento que no sirva. Porque esa es la cosa de todo esto. Mientras más te metes en esto, más preguntas surgen. Y en parte, eso es lo que inquieta a la humanidad. Que mientras más te metes y mientras más resuelves preguntas, peor es la cuestión. Y la humanidad a lo largo de la historia se ha vuelto loca. Porque ha dicho, caramba, respondemos una pregunta, pero surgen 100 más. Y entonces vemos esto que no tiene explicación. O presenciamos esto. O descubrimos esta nueva ecuación matemática. O ilustramos esto a través del arte y nos damos cuenta que tiene cierta relación con la naturaleza y con el mundo que nos rodea. Y se vuelve abrumador. Porque tú dices, pues caramba, cada que respondo una pregunta surgen 10 más. ¿Cómo yo manejo esto? ¿Cómo yo sobrevivo con esto? Porque tú dices, pues mira, sí, tengo una civilización, ¿verdad? Tengo mucho conocimiento, tengo tecnología, tengo ciudades, tengo automóviles, etc. Pero ¿por qué siento que sigo sobreviviendo en un mundo muy desconocido? En un mundo que prácticamente nacimos ayer. Y eso es, ahí está en parte lo que inquieta de todo esto. Que lo que hoy nos parece descabellado, mañana existe. Y tú dices, ay caramba, pues ya esto es real. ¿Qué hago con esto que es real? Y representa unos nuevos retos y una nueva forma de entendimiento de la vida que yo debo entender y debo asimilar y debo decir, pues mira caramba, de ahora en adelante se vive así o se vive asá. Por eso en parte es complicado, porque cuando tú dices, ok, idealmente hace 50 años la forma de vida, la forma ideal de vida representaba tales costumbres o representaba tal forma de ser. Era una combinación a la que le llamamos cultura. Le llamamos cultura porque es el estilo de vida. Entonces, ¿en base a qué surge eso? En base al conocimiento de cada época. Y ojo, cada época tiene un conocimiento representativo que la define. Por ejemplo, en esos principios del siglo XIX, siglo XX, pues la industrialización
definió totalmente. Sobre todo en el siglo XX, la tecnología alcanzó un progreso absurdo. Una cosa impresionante. Y definió totalmente el estilo de vida de nuestros ancestros. Dile eso a un joven que nació, ponte tú, en el año 2010. Pues obviamente ese joven nació con otras expectativas, en otras circunstancias, y por ende nació con diferentes ideales de lo que debería ser un estilo de vida adecuado, de lo que debería ser considerado un ciudadano de bien, y un ciudadano que, pese a la inconsistencia de este mundo, pues vive de manera aceptable. Y es ahí donde está lo complejo de este asunto. Y ya para ir terminando con este episodio, solamente resta decir un último punto. Y es el siguiente. Pregunta eterna. ¿Qué lugar ocupa la humanidad en todo esto? Francamente, ¿qué somos como humanidad? ¿Por qué existimos? ¿Quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos? Y quizá ese sea uno de los rasgos más característicos de nuestra especie. Nunca dejamos de vivir en la frontera de lo desconocido. A veces pensamos que, por tener satélites, inteligencia artificial o física cuántica, ya comprendemos el universo. Pero basta con mirar cualquier campo del conocimiento para descubrir que cada respuesta amplía el horizonte de las preguntas. Y eso puede parecer frustrante o profundamente esperanzador, porque significa que el conocimiento no es un destino al que algún día llegaremos, sino un proceso que nunca termina. También mencionabas algo muy interesante sobre cómo cada época redefine la cultura. Y creo que ahí hay una observación importante. La cultura no solo cambia porque cambien nuestras costumbres, sino porque cambia aquello que creemos posible. Hace apenas unas generaciones, hablar con alguien al otro lado del planeta en tiempo real era extraordinario. Hoy nos parece cotidiano. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, con la exploración espacial o con avances médicos que antes pertenecían a la ciencia ficción. Eso nos recuerda que muchas de nuestras certezas son temporales. Y quizás ahí aparece una invitación a la humildad. No la humildad de renunciar a buscar respuestas, sino la humildad de aceptar que cualquier respuesta que encontremos probablemente será el comienzo de nuevas preguntas. Porque la historia nos muestra que el conocimiento rara vez cierra puertas, casi siempre abre otras. Y si existe algo que une a la ciencia, al arte, a la filosofía y a la espiritualidad, quizá no sea una respuesta compartida. Quizá sea una misma actitud frente al misterio. La disposición a seguir observando, a seguir preguntando y a aceptar que comprender el universo es una tarea que probablemente nunca termine. Y precisamente por eso, nunca deja de ser fascinante. Host, te cedo nuevamente el micrófono para cerrar el episodio. Entonces, mi gente, para ya ir cerrando, los dejo con esta última pregunta. Frente a todo esto, cuando nosotros entendemos que mientras más preguntas, más respuestas, pero sobre todo mientras más respuestas, más preguntas. Cuando analizamos todos los tipos de obras que nos hablan de esto, y voy a mencionar aquí una reconocida y fácil de recordar para muchos en nuestra audiencia, que es la famosa película The Matrix, que habla de lo mismo. Lo que pasa es que en esa película, pues el escenario es que, pues, pasado un tiempo, los protagonistas tienen la certeza de que están en una Matrix, en una simulación, y que esa es su realidad, y que ellos pueden escapar de esa realidad, descifrarla y entender todos sus misterios para salir de ahí. Cuando nosotros entendemos eso, mi gente, ¿hacia dónde ustedes creen que debería ir
la humanidad? ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino adecuado? ¿Hay alguna respuesta específica para eso? ¿Hay alguna metodología, algo que a ti te pueda decir, pues mira, este es el camino? Porque, ojo, ahí está, esa es la esencia del misterio. Cuando tú escuchas un relato, un testimonio de algo que ocurrió, tú dices, ay caramba, ¿cómo encaja esto en el método científico? Si encaja, lo podemos investigar, está perfecto. Si no encaja, pues no. Así que nada, mi gente, ya con eso me despido. Este episodio ha sido más largo de lo usual. Como siempre, saben que les agradezco por dedicarme un poco de su valioso tiempo. Ya saben, si tienen algo que comentar, crítica constructiva o algo importante que decirme, en confianza me lo pueden dejar saber en la caja de comentarios. Y sobre todo, nunca dejen de hacerse preguntas, porque las preguntas son lo que nos lleva a más conocimiento. Que yo, su anfitrión, en conjunto con nuestro asistente, sin nada más que decir, excepto espero que hayan disfrutado del episodio, me despido. Adiós.